Imagina despertar una mañana y saber de repente cómo realizar una cirugía cerebral. Sabrías también cómo escribir sinfonías y diseñar naves espaciales, sin haber aprendido una sola lección. Esto sería imposible. Sin embargo, algo extrañamente similar sucedió en la antigua Tierra, entre dos ríos, alrededor del 3300 a.C. Los sumerios aparecieron en el sur de Mesopotamia con una escritura completamente desarrollada. También poseían matemáticas complejas, astronomía avanzada, arquitectura sofisticada y sistemas legales intrincados. No hubo intentos rudimentarios, ni experimentos fallidos, ni una progresión gradual de la simplicidad a la complejidad. Simplemente llegaron con una civilización completa. Antes de desentrañar este misterio, considera suscribirte. Este misterio ha perseguido a arqueólogos e historiadores durante generaciones. Si te encanta explorar los rincones inexplicables de la historia, este canal es para ti. Dale un me gusta a este video si los enigmas antiguos te cautivan. Compártelo con otros entusiastas del misterio. Lo que estamos a punto de explorar desafía todo lo que la academia convencional enseña sobre el nacimiento de la civilización. El registro arqueológico nos muestra algo que desafía la lógica. Cualquier otra civilización antigua en la Tierra demuestra una clara evidencia de desarrollo. Presenta un ascenso gradual de lo primitivo a lo avanzado. Los egipcios tuvieron períodos predinásticos que abarcaron miles de años. Los chinos mostraron una progresión a través de varias culturas cerámicas y asentamientos. La civilización del Valle del Indo evolucionó durante milenios a partir de simples comunidades agrícolas. Pero Sumer simplemente apareció. Alrededor del 3300 a.C., en las marismas del sur de Irak, surgió una civilización. Esta poseía conocimientos y capacidades que deberían haber tardado siglos en desarrollarse. Tenían un sistema de escritura llamado cuneiforme. Ya era lo suficientemente sofisticado como para registrar contratos legales complejos, cálculos matemáticos y obras literarias. Construyeron enormes complejos de templos llamados zigurats. Utilizaron técnicas de ingeniería avanzadas para ello. También tenían un sistema numérico basado en el número 60. Este sistema todavía lo usamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. Entendían la astronomía lo suficientemente bien como para rastrear los movimientos planetarios y predecir eventos celestes. Tenían ciudades-estado organizadas con gobiernos formales. También contaban con ejércitos profesionales y fuerzas laborales especializadas. Cuando los arqueólogos excavaron por primera vez los sitios sumerios a mediados del 1800, esperaban encontrar capas de desarrollo debajo de las grandes ciudades. Anticiparon descubrir aldeas primitivas que crecieron lentamente hasta ser más complejas. También esperaban intentos de escritura rudimentarios que se refinaron gradualmente y edificios simples que evolucionaron a templos. En cambio, encontraron lo opuesto. Las capas más tempranas de las ciudades sumerias ya contenían estructuras sofisticadas. Había una escritura completamente formada y evidencia de una compleja organización social. Fue como si alguien hubiera presionado un botón de avance rápido en el desarrollo humano. Se saltaron todas las fases experimentales desordenadas que soportaron las demás civilizaciones. El arqueólogo británico Leonard Woolley describió su asombro. Esto ocurrió al excavar la ciudad de Ur en los 1920 y 1930. Encontró artefactos avanzados en las capas más antiguas. Él escribió que los sumerios parecían haber llegado con su civilización ya completa. Era como si fueran actores que suben a un escenario con sus disfraces puestos y sus líneas memorizadas.
Este avance no ocurrió solo en una o dos áreas. Los sumerios destacaron simultáneamente en múltiples campos. Dominar estos campos debería haber requerido generaciones de ensayo y error. Sus sistemas de irrigación eran maravillas de ingeniería. Controlaban las inundaciones impredecibles de los ríos Tigris y Éufrates. Sus técnicas agrícolas eran tan eficientes que producían excedentes de alimentos. Esto permitía la existencia de profesiones especializadas. Su metalurgia estaba lo suficientemente avanzada como para crear herramientas y armas de bronce. Sus matemáticas incluían conceptos como el valor posicional y el cero. Muchas civilizaciones posteriores lucharon por descubrirlos. Sus códigos legales eran lo suficientemente detallados como para cubrir derechos de propiedad, herencia, divorcio y transacciones comerciales. Sus textos médicos describían procedimientos quirúrgicos y remedios farmacéuticos. Su literatura incluía poemas épicos, proverbios e himnos. Estos mostraban una comprensión sofisticada de la estructura, narrativa y los recursos poéticos. ¿Cómo desarrolla una sociedad todo esto simultáneamente, sin una curva de aprendizaje aparente? Centrémonos ahora en su sistema de escritura. Este es quizás el aspecto más misterioso de la civilización sumeria. La escritura es considerada una de las mayores invenciones de la humanidad. Podemos rastrear su desarrollo en casi todas las culturas que la crearon. La escritura china de huesos oraculares muestra una clara evolución. Pasó de pictogramas a caracteres más abstractos. Los jeroglíficos egipcios se desarrollaron de imágenes simples a un sistema complejo. Este combinaba elementos fonéticos e ideográficos. Los glifos mayas evolucionaron durante siglos. Pasaron de símbolos básicos a composiciones elaboradas. Pero, ¿y el cuneiforme sumerio? Apareció casi completamente formado alrededor del 3200 a.C. En solo unas pocas generaciones ya era lo suficientemente sofisticado. Podía registrar desde recibos de cerveza hasta debates filosóficos. Las muestras de escritura más antiguas conocidas de Sumer, encontradas en la antigua ciudad de Uruk, ya mostraban un enfoque sistemático. Estas no son garabatos aleatorios. Tampoco son intentos primitivos de comunicación. Son tablillas organizadas con símbolos claros. Estos representaban conceptos específicos, objetos e incluso ideas abstractas. Los símbolos se grababan en arcilla usando un estilete de caña de manera consistente. Esto sugiere una formación estandarizada y una alfabetización generalizada entre los escribas. En 1 o 2 siglos, este sistema de escritura se expandió para incluir elementos fonéticos. Esto permitió a los sumerios registrar cualquier palabra en su idioma. No se limitaba solo a objetos concretos. Podían escribir nombres, sonidos y partículas gramaticales. Este es un logro lingüístico increíblemente avanzado. Los estudiosos modernos creen que debería requerir una experimentación y un refinamiento exhaustivos. Lo que hace esto aún más desconcertante es que no tenemos evidencia de un período de transición. Cuando la escritura se desarrolla naturalmente, vemos etapas. Primero aparecen los pictogramas simples, imágenes que representan objetos. Luego vienen los ideogramas, símbolos que representan ideas. Después llegan los fonogramas, símbolos que representan sonidos. Finalmente, aparece un sistema de escritura maduro. Este combina todos estos elementos con marcadores gramaticales y convenciones estandarizadas. Este proceso les llevó a los egipcios aproximadamente 500 años. A los chinos les tomó aún más tiempo, pero los sumerios parecen haber comprimido todo este proceso evolutivo en un plazo increíblemente corto.
O tal vez lo saltaron por completo. Las tablillas sumerias más tempranas ya contienen elementos que deberían representar siglos de experimentación lingüística. La profesora Denise Schmant-Besserat de la Universidad de Texas pasó décadas estudiando los orígenes de la escritura. Ella propuso que el cuneiforme sumerio evolucionó a partir de un sistema de fichas utilizado para la contabilidad. Pequeñas formas de arcilla representaban diferentes productos. Estos incluían ovejas, grano o aceite. Finalmente, la gente comenzó a presionar estas fichas en arcilla para crear registros permanentes. Estas impresiones se convirtieron en la base de los símbolos escritos. Es una teoría elegante y la evidencia arqueológica apoya la existencia de estas fichas. Sin embargo, incluso Schmant-Besserat reconoció que el salto de fichas simples a un sistema de escritura completo ocurrió notablemente rápido. Este sistema era capaz de registrar pensamientos complejos. La brecha entre los sistemas de fichas más recientes y la escritura verdadera más temprana es de solo unos 200 años. Esto es un parpadeo evolutivo en términos arqueológicos. Pero aquí es donde se vuelve realmente misterioso. El idioma sumerio en sí es lo que los lingüistas llaman un aislado. Esto significa que no tiene parientes conocidos. No está relacionado con las lenguas semíticas habladas por pueblos vecinos. Estos incluyen a los acadios, babilonios o asirios. Tampoco está relacionado con las lenguas indoeuropeas. No está relacionado con ninguna familia de idiomas que podamos identificar. Se mantiene solo, único y desconectado del árbol lingüístico de la humanidad. ¿Cómo desarrolla un idioma sin ancestros aparentes, un sistema de escritura sin predecesores aparentes? Es como si los sumerios hubieran llegado hablando un idioma que nadie más hablaba. E inventaron inmediatamente una forma de escribirlo sin ninguna práctica. La sofisticación de la literatura sumeria temprana añade otra capa a este misterio. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas de la humanidad, fue compuesta en sumerio. Esto ocurrió alrededor del 2100 a.C. Sin embargo, hace referencia a historias y tradiciones aún más antiguas. El relato es complejo. Presenta flashbacks, sueños simbólicos y meditaciones filosóficas sobre la mortalidad. También cuenta con un sofisticado desarrollo de personajes. Esto no es una narración primitiva. Este es el trabajo de una cultura con una larga tradición literaria. Sin embargo, no tenemos evidencia del desarrollo de esa tradición. No vemos cuentos simples que se vuelven gradualmente más complejos. No vemos técnicas narrativas experimentales que se refinan lentamente. Solo tenemos el producto terminado, una obra maestra. Esta sugiere siglos de evolución literaria que de alguna manera no dejaron rastro. Ahora hablemos de las matemáticas sumerias, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente inexplicables. Los sumerios usaron un sistema sexagesimal. Esto significa que contaban en base 60 en lugar de base 10, como nosotros. Este no es un método de conteo simple. Es un marco matemático sofisticado que requiere la comprensión de conceptos abstractos. Incluye el valor posicional, la multiplicación, la división y las fracciones. Todavía usamos restos de este sistema hoy. Hay 60 segundos en un minuto. También hay 60 minutos en una hora y 360 grados en un círculo. Estas no son elecciones arbitrarias. Son herencias de Sumer, decisiones matemáticas tomadas hace más de 5000 años. Estas fueron tan prácticas y elegantes que las civilizaciones posteriores han seguido utilizándolas. La cuestión es por qué utilizaron la base 60.
Nuestro moderno sistema de base 10 tiene un sentido intuitivo. Esto se debe a que tenemos 10 dedos. Las culturas antiguas desarrollaron naturalmente sistemas decimales. Contaban con los dedos de las manos. Los sistemas de base 20 surgieron en culturas que contaban los dedos de las manos y los pies. Sin embargo, el uso de la base 60 requiere un razonamiento matemático deliberado. El número 60 tiene muchos factores. Esto lo hace extremadamente útil para la división. Puedes dividir 60 uniformemente por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Esto facilita mucho los cálculos con fracciones. Son más fáciles que en la base 10. Esta es la pregunta que persigue a matemáticos e historiadores. Nos preguntamos cómo los sumerios descubrieron esto sin una tradición matemática aparente en la que basarse. La evidencia arqueológica muestra que los sumerios entendían conceptos matemáticos complejos. A la mayoría de las civilizaciones antiguas les tomó siglos descubrirlos. Conocían el teorema de Pitágoras más de 1000 años antes del nacimiento de Pitágoras. Tablillas de arcilla de alrededor del 1800 a.C. contienen cálculos. Estos demuestran que entendían la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Calculaban raíces cuadradas y raíces cúbicas. Resolvían ecuaciones cuadráticas. Crearon tablas, matemáticas para la multiplicación, la división, los cuadrados y los cubos. Los estudiantes las usaban para practicar. Estas no son habilidades aritméticas básicas. Estos son conceptos matemáticos avanzados que requieren pensamiento abstracto y un razonamiento lógico riguroso. Uno de los artefactos matemáticos sumerios más famosos es la tableta Plimpton 322. Su fecha se estima en alrededor del año 1800 a.C. Esta tablilla de arcilla contiene una tabla de ternas pitagóricas. Estas son conjuntos de 3 números que satisfacen la ecuación a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. La tableta está dañada. Sin embargo, los expertos han reconstruido su contenido. Han descubierto que representa una comprensión increíblemente sofisticada de la teoría de números. Las ternas enumeradas en la tableta no son solo ejemplos aleatorios. Fueron generadas sistemáticamente. Esto demuestra una profunda perspicacia matemática. Algunos estudiosos creen que esta tableta representa funciones trigonométricas. Estos conceptos no se suponía que fueran descubiertos hasta que los matemáticos griegos los desarrollaran. Eso ocurrió más de 1000 años después. Los sumerios también comprendieron y utilizaron el concepto de cero. Esta es una de las innovaciones más importantes en la historia matemática. El cero no es solo un número, es un concepto filosófico que representa la ausencia y la nada. Muchas civilizaciones avanzadas tuvieron dificultades con el cero. Los romanos nunca lo desarrollaron. Los griegos lo encontraron filosóficamente problemático. No fue hasta los matemáticos indios del siglo V después de Cristo que el cero se integró completamente en los sistemas matemáticos, o eso se pensaba. Análisis recientes de tabletas matemáticas sumerias sugieren que utilizaron un símbolo de marcador de posición. Este símbolo representaba posiciones vacías en su sistema sexagesimal. Funcionaba esencialmente como un cero. Esto significa que captaron uno de los conceptos más abstractos de las matemáticas. Lo hicieron miles de años antes de su supuesta invención. ¿Cómo adquirieron este conocimiento? Las matemáticas no se generan espontáneamente en la mente humana. Requieren observación, experimentación y reconocimiento de patrones. También requieren un razonamiento abstracto desarrollado durante muchas generaciones. Cada concepto matemático que usamos hoy
se ganó con esfuerzo. Fue a través de siglos de prueba y error. Las matemáticas del antiguo Egipto tardaron más de 1000 años en progresar. Pasaron del conteo básico a los sofisticados cálculos. Estos eran necesarios para la construcción de pirámides. Las matemáticas griegas se basaron en fundamentos egipcios y babilónicos. Estos se acumularon durante milenios. Las matemáticas indias sintetizaron el conocimiento de múltiples culturas a lo largo de los siglos. Sin embargo, las matemáticas sumerias parecen casi completas desde el principio. Es como si hubieran sido descargadas en su cultura de alguna fuente externa. No parecen haberse desarrollado a través de la innovación interna. La comprensión sumeria de la astronomía es quizás la evidencia más convincente. Sugiere que algo inusual sucedió en la antigua Mesopotamia. Estas personas poseían conocimientos astronómicos. Deberían haber requerido siglos de observación continua para acumularlos. Rastreamos los movimientos de los planetas con notable precisión. Identificaron constelaciones y les dieron nombres. Muchos de estos nombres todavía los usamos hoy. Comprendieron el concepto de la eclíptica. Es el camino aparente del Sol a través del cielo en el transcurso de un año. Dividieron el cielo en 12 regiones, creando el zodíaco. Calcularon la duración del año con minutos de diferencia de las mediciones modernas. Predijeron eclipses. Comprendieron la precesión de los equinoccios. Este fenómeno tarda 25.772 años en completar un ciclo completo. Hagamos una pausa en este último punto, porque es absolutamente asombroso. La precesión de los equinoccios es un lento tambaleo en el eje de rotación de la Tierra. Este provoca que la posición de las estrellas se desplace gradualmente a lo largo de milenios. Es un fenómeno astronómico increíblemente sutil. Requiere generaciones de observación meticulosa para ser detectado. Los antiguos griegos lo sabían. Hiparco lo descubrió alrededor del año 130 a.C. Comparó las posiciones estelares registradas por astrónomos anteriores con sus propias observaciones. Comparó datos que abarcaban cientos de años. Sin embargo, los sumerios, que supuestamente no tenían una tradición astronómica sobre la que construir, de alguna manera sabían sobre la precesión miles de años antes. ¿Cómo? Los textos astronómicos sumerios contienen observaciones detalladas de los movimientos planetarios. Demuestran una sofisticada comprensión de la mecánica celeste. Sabían que Venus, que ahora sabemos que es un planeta, seguía un patrón específico en el cielo. Aparecía como la estrella de la mañana y la estrella de la tarde en diferentes épocas del año. Rastreamos este patrón con tal precisión que podían predecir las apariciones de Venus con meses de antelación. Esto requiere una extensa recopilación de datos y modelado matemático. Los astrónomos modernos estiman que mapear con precisión el ciclo de Venus requiere al menos 30 años de observación continua. ¿De dónde sacó la primera generación de astrónomos sumerios sus 30 años de datos? Los sumerios también poseían un conocimiento notablemente preciso de nuestro sistema solar. Esto parece imposible dada su tecnología. Textos sumerios antiguos mencionan la existencia de todos los planetas de nuestro sistema solar. Esto incluye los planetas exteriores como Urano y Neptuno. Estos no son visibles a simple vista. Los astrónomos modernos no los descubrieron oficialmente hasta los siglos XVIII y XIX. Algunos investigadores argumentan que ciertos sellos cilíndricos sumerios representan el sistema solar con notable precisión. Muestran los planetas en sus posiciones relativas y tamaños correctos. Los estudiosos de la corriente principal disputan estas interpretaciones. Sin embargo,
Incluso la lectura conservadora de los textos astronómicos sumerios revela un conocimiento que parece anacrónico. Consideremos las tabletas Mulapin. Son dos compendios astronómicos escritos en cuneiforme. Datan de alrededor del año 1000 a.C. No obstante, contienen observaciones y cálculos astronómicos claramente mucho más antiguos. Posiblemente provienen del período paleobabilónico, alrededor del año 1800 a.C., o incluso de tiempos sumerios anteriores. Estas tabletas contienen catálogos de estrellas. Incluyen los tiempos de salida y puesta de las constelaciones. Además, ofrecen información sobre los planetas y métodos matemáticos para predecir eventos astronómicos. El nivel de detalle es extraordinario. No solo dicen cuándo sale una estrella, dan fechas específicas y las relacionan con las estaciones agrícolas. No solo nombran planetas, describen sus movimientos en términos matemáticos. Esto es astronomía profesional, no observación de estrellas aficionada. Lo que resulta particularmente desconcertante es que este conocimiento astronómico aparece completamente formado en los textos más antiguos. No vemos a los astrónomos sumerios cometiendo errores y corrigiéndolos. No los vemos mejorando gradualmente sus predicciones a lo largo de las generaciones. No vemos el proceso desordenado del descubrimiento científico. Solo vemos el producto terminado. Datos astronómicos precisos y modelos matemáticos sofisticados desde el principio. Es como si alguien les hubiera entregado a los sumerios un libro de texto de astronomía completo y ellos simplemente lo hubieran copiado. El mito de la creación sumeria, el Enuma Elish, contiene descripciones de eventos cósmicos. Algunos investigadores las interpretan como relatos sorprendentemente precisos. Se refieren a la formación planetaria y la mecánica celeste. Si bien los académicos principales los leen como historias puramente mitológicas, otros notan algo diferente. El texto describe procesos como la acreción. También incluye la colisión entre cuerpos celestes y la formación del cinturón de asteroides. Lo hace de maneras que parecen reflejar el conocimiento astronómico real. Ya sea que se interpreten estos textos literalmente o metafóricamente, demuestran algo importante. Los pensadores sumerios contemplaban preguntas cósmicas. Crearon modelos complejos del universo. Esto ocurrió miles de años antes de la revolución científica. Cuando examinamos la arquitectura y la ingeniería sumerias, el misterio se profundiza aún más. Los zigurats eran enormes templos escalonados en forma de pirámide. Dominaron los horizontes de las ciudades sumerias. Requirieron una comprensión avanzada de matemáticas, ingeniería, ciencia de materiales y gestión de proyectos. No eran simples pilas de ladrillos de barro. Eran estructuras sofisticadas. Fueron diseñadas para resistir terremotos, inundaciones y la fuerza erosiva del tiempo. Algunos zigurats alcanzaron alturas de más de 70 metros. Esto es equivalente a un edificio moderno de 20 pisos. Fueron construidos completamente con ladrillos secados al sol o cocidos. La Gran Zigurat de Ur, construida alrededor del año 2100 a.C., exhibe una experiencia en ingeniería. Parece imposiblemente avanzada para la edad del bronce. El núcleo de la estructura consiste en ladrillos de barro. Sin embargo, está revestida con ladrillos cocidos. Estos se colocaron en betún. El betún es un alquitrán natural que servía como impermeabilización. Los constructores incorporaron sistemas de drenaje para prevenir daños por agua. Construyeron la estructura con una ligera pendiente hacia afuera. Esto mejoraba la estabilidad. Utilizaron orificios de drenaje para permitir que la humedad escapara del interior. Estas no son características de diseño intuitivas.
son el resultado de un conocimiento de ingeniería sofisticado. Este tipo de conocimiento generalmente tarda siglos en desarrollarse en las civilizaciones. Se logra a través de la experiencia acumulada con fallas estructurales. Pero esto es lo que preocupa a los ingenieros que estudian la arquitectura sumeria. No tenemos evidencia de zigurats fallidos. Cuando las civilizaciones desarrollan nuevas técnicas de construcción, cometen errores. Las pirámides egipcias muestran una clara evolución. Pasaron de pirámides escalonadas a pirámides dobladas. Finalmente llegaron a las pirámides verdaderas. Cada fase enseñó valiosas lecciones a través de fallas parciales y defectos de diseño. Pero los zigurats sumerios parecen haber sido construidos correctamente desde el principio. Los primeros ejemplos muestran los mismos principios de ingeniería que los posteriores. No muestran signos de técnicas de construcción experimentales. Tampoco muestran signos de aprender de los errores. Es como si los sumerios ya supieran cómo construir estructuras masivas antes de construir la primera. La planificación urbana sumeria es igualmente sofisticada. Ciudades como Uruk, Ur, Eridu y Lagash estaban organizadas con notable precisión. Tenían distritos residenciales designados, también contaban con áreas comerciales, complejos de templos y centros administrativos. Las calles estaban trazadas en patrones de cuadrícula aproximados. Tenían sofisticados sistemas de gestión del agua. Estos incluían pozos, canales y sistemas de drenaje. Tenían edificios públicos diseñados para funciones específicas. Por ejemplo, contaban con graneros, talleres y mercados. Este nivel de planificación urbana requiere un pensamiento abstracto. Implica considerar cómo funciona una ciudad como un sistema integrado. Es un conocimiento que la mayoría de las civilizaciones antiguas adquirieron lentamente. Lo hicieron a través de generaciones de crecimiento urbano y reorganización. Los sistemas de irrigación sumerios representan otra maravilla de la ingeniería. Los ríos Tigris y Éufrates se inundan de forma impredecible. A veces, estas inundaciones son catastróficas. Gestionar estas aguas requiere un amplio conocimiento de ingeniería hidráulica. Los sumerios construyeron redes de canales, presas, diques y acequias de riego. Estos controlaban las aguas de las inundaciones. Las distribuían a los campos agrícolas. Estos sistemas operaban en múltiples escalas. Iban desde canales principales que servían a regiones enteras hasta pequeños canales que regaban parcelas individuales. Incorporaron esclusas para controlar el flujo de agua. También construyeron embalses para almacenar agua durante las estaciones secas. Esta es una ingeniería hidráulica compleja. Requiere comprender la dinámica del agua, la topografía, las matemáticas y la planificación a largo plazo. La evidencia arqueológica sugiere que estos sistemas de riego aparecieron temprano en la historia sumeria. Ya eran sofisticados. No vemos métodos de riego primitivos volviéndose gradualmente más avanzados. Vemos sistemas complejos desde el principio. Lo mismo ocurre con su metalurgia. Los sumerios trabajaban con cobre, bronce, oro, plata e incluso hierro meteórico. Sabían cómo alear metales. Así creaban materiales con propiedades específicas. Comprendieron las temperaturas de fundición y las técnicas de forjado. Crearon herramientas, armas, joyas y objetos de arte. Demostraron maestría en la metalurgia. Sin embargo, tenemos poca evidencia de la fase experimental que requiere la metalurgia. La mayoría de las culturas pasan por Basamen, un largo periodo de prueba y error. Aprenden qué minerales contienen qué metales. Descubren las temperaturas óptimas de fundición. Averiguan las proporciones de las aleaciones.
Los sumerios parecen haber omitido esta fase. El derecho sumerio es otra área donde su desarrollo avanzado parece inexplicable. El código legal más antiguo conocido es el Código de Ur-Nammu. Fue creado alrededor del 2100 al 2050 a.C. Esto no era una simple lista de reglas. Era un sistema legal integral. Cubría el derecho penal, el derecho civil, los derechos de propiedad y el derecho de familia. También incluía las regulaciones comerciales. El código distinguía entre diferentes tipos de delitos. Prescribía castigos específicos según la naturaleza de la ofensa. Además, establecía procedimientos legales para los juicios. Incluso incluía conceptos como la compensación monetaria por lesiones en lugar de la retribución. Los sistemas legales se encuentran entre las invenciones sociales más complejas que crean los humanos. Requieren pensamiento abstracto sobre la justicia, la equidad, el orden social y el comportamiento humano. Se desarrollan a lo largo de muchas generaciones. Las sociedades encuentran problemas, crean soluciones y las refinan según los resultados. Así, construyen gradualmente un cuerpo de precedentes y principios legales. Sin embargo, el código de Ur-Nammu parece notablemente maduro. Esto es sorprendente para lo que supuestamente es uno de los primeros códigos legales de la humanidad. Hace distinciones sofisticadas. Por ejemplo, diferencia entre daño intencional y accidental. Establece la justicia proporcional en lugar de una simple venganza. Crea castigos estandarizados en lugar de decisiones arbitrarias. Estos son conceptos legales avanzados. La mayoría de las civilizaciones tardaron siglos en desarrollarlos. Aún más impresionante es que el código de Ur-Nammu muestra conocimiento de tradiciones legales anteriores. El prólogo se refiere al establecimiento de la justicia en la tierra. Afirma restaurar el orden legal adecuado. Esto implica que ya existían conceptos legales establecidos que necesitaban restauración. Esto sugiere una tradición legal aún anterior de la que no tenemos evidencia directa. Si el código de Ur-Nammu representa la reforma y restauración de leyes anteriores, ¿cuán sofisticadas eran esas leyes anteriores? ¿Y de dónde vinieron? El posterior código de Hammurabi es más famoso. Fue escrito alrededor del 1754 a.C. por el rey babilonio Hammurabi. Este código se basa claramente en tradiciones legales sumerias anteriores. Hammurabi establece explícitamente que está creando leyes en la tradición de reyes justos anteriores. Muchas de sus leyes son muy similares a las de códigos sumerios previos. La sofisticación legal evidente en el código de Hammurabi no surgió de la nada. Este código contenía 282 leyes. Cubría prácticamente todos los aspectos de la vida babilónica. Se construyó sobre cimientos sumerios. Sin embargo, esos cimientos sumerios parecen no tener cimientos propios. Los documentos legales sumerios muestran una comprensión sofisticada de conceptos. Su desarrollo debería haber requerido una extensa evolución social. Tenían contratos escritos para transacciones comerciales. Estos probaban la propiedad y establecían obligaciones. También tenían contratos matrimoniales que especificaban los derechos de propiedad. Incluían reglas de herencia y motivos de divorcio. Poseían contratos de adopción que formalizaban las relaciones familiares. Tenían documentos de préstamo con tasas de interés y términos de pago especificados. Incluso contaban con contratos de empleo que establecían salarios y condiciones laborales. Estos no son simples acuerdos entre partes. Son instrumentos legales formalizados. Requieren un concepto desarrollado de la ley como sistema abstracto que rige las relaciones humanas.
Esto nos lleva quizás al aspecto más intrigante del misterio sumerio. Es su propia explicación para su conocimiento avanzado. Según la mitología sumeria, su civilización no fue desarrollada por los humanos mediante prueba y error. Les fue entregada por los dioses, específicamente por seres a los que llamaron Anunnaki. También por deidades portadoras de cultura como Enki, el dios de la sabiduría y el conocimiento. Los textos sumerios afirman explícitamente que los dioses enseñaron a los humanos las artes de la civilización. Esto incluía la escritura, las matemáticas, el derecho, la agricultura y la arquitectura. Antes de descartar esto como mera mitología, debemos señalar algo. Cada sistema de conocimiento avanzado en Sumeria estaba asociado con un origen divino. La escritura fue llamada el regalo de Nabú, el dios de la alfabetización. Las matemáticas fueron enseñadas por Nisaba, la diosa de la contabilidad. La agricultura fue introducida por Enlil, el dios del viento y las tormentas. La ley fue establecida por Utu, el dios del sol y dios de la justicia. Esto no es inusual. Muchas culturas antiguas atribuyeron su conocimiento a fuentes divinas. Pero lo inusual es la forma consistente y explícita en que los textos sumerios describen su civilización. Afirman que les fue entregada en lugar de haber sido desarrollada por ellos. El más famoso de estos mitos portadores de cultura involucra a Oannes. Fue descrito en textos babilonios posteriores como un ser que emergió del Golfo Pérsico. Oannes enseñó a la gente de Mesopotamia todo el conocimiento que necesitaban para la civilización. Según el sacerdote babilonio Berosus, Oannes era una criatura mitad pez y mitad hombre. Berosus escribió en el siglo III a.C. Afirmaba registrar tradiciones mucho más antiguas. Oannes podía vivir en el agua, pero salía a tierra durante el día para instruir a los humanos. Berosus escribió que Oannes enseñó a la gente la escritura, las ciencias y todo tipo de arte. Les enseñó a construir ciudades y fundar templos. También les mostró cómo compilar leyes. Les explicó los principios del conocimiento geométrico. Les hizo distinguir las semillas de la tierra. Les mostró cómo recolectar frutos. En resumen, los instruyó en todo lo que podría ablandar las costumbres humanas y humanizar sus vidas. Desde ese momento, nada material se ha añadido como mejora a sus instrucciones. Esa última frase es particularmente llamativa. Afirma que nada material se ha añadido como mejora a sus instrucciones. Sugiere que el conocimiento fundamental de la civilización fue entregado de una sola vez. Permaneció esencialmente inalterado después. Esto se alinea extrañamente bien con lo que muestra el registro arqueológico. Una civilización apareció con conocimientos avanzados ya establecidos en lugar de desarrollarlos gradualmente. La lista real sumeria es uno de los textos antiguos más importantes de Mesopotamia. Describe la historia de la realeza sumeria, pero comienza con algo bizarro. Afirma que antes del gran diluvio, la realeza descendió del cielo. Los reyes gobernaron por períodos increíblemente largos. A veces, fueron decenas de miles de años. Después del diluvio, la realeza volvió a descender del cielo. La lista de reyes continúa con duraciones de reinado más realistas. Los académicos convencionales interpretan la sección prediluviana como puramente mitológica. Sin embargo, algunos investigadores señalan algo. El texto está escrito en el mismo estilo objetivo en todo momento. Esto sugiere que los antiguos sumerios veían incluso las secciones aparentemente mitológicas como registros históricos. Más allá de los grandes logros como la escritura, las matemáticas y la arquitectura,
Existen artefactos sumerios individuales. Estos artefactos profundizan el misterio. La batería de Bagdad fue descubierta en 1936. Se encontró cerca de Bagdad, en la antigua Mesopotamia. Consiste en una jarra de arcilla con un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Cuando se llena con un líquido ácido como vinagre o vino, produce una pequeña corriente eléctrica. Aunque se debate, algunos investigadores creen que era un antiguo dispositivo eléctrico. Posiblemente, se usaba para galvanizar oro sobre objetos. Si es cierto, esto significa que los antiguos mesopotámicos entendían los principios eléctricos. Lo hicieron miles de años antes de que Volta inventara la batería moderna en 1800. Los mapas estelares sumerios muestran constelaciones y posiciones astronómicas con notable precisión. La tableta del planisferio fue encontrada en las ruinas de la Biblioteca Real de Nínive. Es un disco de arcilla con mapas estelares detallados y observaciones astronómicas. Algunos investigadores que estudian esta tableta creen que registra la observación de un impacto de asteroide o un cometa. Esto ocurrió alrededor del 3200 a.C. Describe la trayectoria del objeto a través del cielo con precisión matemática. Sea o no correcta esta interpretación, la tableta demuestra sofisticadas capacidades de observación y registro astronómico. Los sellos cilíndricos sumerios son pequeños cilindros de piedra. Están tallados con diseños intrincados y se usaban para hacer impresiones en arcilla. Muestran escenas que algunos investigadores encuentran desconcertantes. Un sello, conocido como VOA 243, muestra lo que parece ser un diagrama del sistema solar. Tiene un cuerpo central grande. Este está rodeado por objetos esféricos más pequeños en lo que parecen ser posiciones orbitales. Los arqueólogos convencionales interpretan esto como una escena religiosa simbólica. Sin embargo, algunos investigadores lo ven como una representación de conocimiento astronómico. El debate continúa. La sofisticación de las imágenes es innegable. Los sumerios también poseían conocimientos médicos que parecen avanzados para su época. Las tabletas médicas describen procedimientos quirúrgicos. Estos incluyen cirugía de cráneo, cirugía ocular y la extirpación de cataratas. Enumeran cientos de plantas medicinales y minerales. Incluyen instrucciones específicas para preparar y administrar tratamientos para diversas dolencias. Comprendían la importancia de la limpieza en los procedimientos médicos. Recomendaban el lavado antes de la cirugía. Utilizaban herramientas fabricadas específicamente para fines médicos. Esto incluía escalpelos de bronce, taladros y fórceps. Este es conocimiento médico sistemático. No son remedios populares transmitidos a través de generaciones. Entonces, ¿cómo explicamos todo esto? Académicos e investigadores han propuesto varias teorías. Cada una intenta resolver el enigma del avance sumerio. La explicación académica convencional es que simplemente aún no hemos encontrado la evidencia de un desarrollo gradual. Los sitios arqueológicos en Mesopotamia han sido objeto de saqueos, destrucción y excavaciones incompletas durante siglos. Gran parte de la región ha sido inaccesible para los arqueólogos debido a la inestabilidad política. Quizás la evidencia del desarrollo sumerio existe. Sin embargo, permanece enterrada bajo ciudades modernas o se ha perdido en el tiempo. Esta es una posición razonable, pero requiere que creamos que existe una enorme cantidad de evidencia faltante. Esta sería suficiente para llenar lo que parece ser una brecha de 1000 años en el desarrollo. Otra teoría sugiere que los sumerios fueron influenciados por una civilización anterior y desconocida.
Quizás hubo una cultura sofisticada que precedió a Sumeria. Posiblemente se ubicaba en la región del Golfo Pérsico. Esta zona está ahora bajo el agua debido al aumento del nivel del mar desde la última edad de hielo. Esta civilización hipotética pudo haber desarrollado las tecnologías fundamentales y el conocimiento que los sumerios heredaron. Cuando esta cultura anterior declinó o fue destruida, quizás por inundaciones o cambio climático, los sobrevivientes emigraron al sur de Mesopotamia. Restablecieron la civilización utilizando el conocimiento preservado de su tierra natal. Esta teoría es especulativa, pero no imposible. El Golfo Pérsico era mucho más pequeño durante la última edad de hielo. Poseía una masa terrestre significativa que ahora está sumergida. Los estudios arqueológicos han identificado estructuras sumergidas en el Golfo. Estas podrían representar asentamientos antiguos. Algunos investigadores proponen que el conocimiento sumerio provino de una red de intercambio de información. Esta red abarcaba una región más amplia de lo que solemos considerar. Quizás hubo un conocimiento sofisticado que se desarrolló simultáneamente en múltiples áreas. Estas incluían el antiguo Irán, la península arábiga, el Levante y Anatolia. Los sumerios podrían haber sido parte de una esfera cultural más grande. Esta compartía conocimientos e innovaciones. Cuando nos enfocamos solo en Mesopotamia, vemos un avance repentino. Sin embargo, si tuviéramos registros arqueológicos completos de toda la región, podríamos ver un desarrollo más gradual. Este se habría extendido por muchas culturas. El problema con esta teoría es que tampoco tenemos evidencia del desarrollo gradual en otros lugares. La teoría de los antiguos astronautas, popularizada por escritores como Zecharia Sitchin, interpreta literalmente los textos sumerios. Propone que los Anunnaki eran seres extraterrestres que visitaron la Tierra y dieron a los humanos conocimientos avanzados. Según esta interpretación, la civilización sumeria avanzó muy rápidamente porque tuvieron maestros de una civilización alienígena tecnológicamente superior. Esta teoría es rechazada por la academia dominante debido a la evidencia física. Requiere aceptar afirmaciones extraordinarias basadas en interpretaciones controvertidas de textos antiguos. Sin embargo, no puede descartarse por completo. Debemos examinar por qué los propios sumerios insistieron en que su conocimiento provenía de fuentes no humanas. Lo que hace que la situación sumeria sea aún más intrigante es que patrones similares aparecen en otras civilizaciones antiguas alrededor del mundo. La civilización egipcia muestra un conocimiento sofisticado apareciendo relativamente rápido. Las pirámides masivas fueron construidas en la Cuarta Dinastía, solo unas pocas generaciones después de que Egipto se unificara. El conocimiento arquitectónico y de ingeniería requerido para la construcción de pirámides parece aparecer repentinamente. Sin embargo, los egipcios al menos muestran alguna progresión desde las mastabas hasta las pirámides escalonadas y las pirámides verdaderas. Aún así, la velocidad del avance es notable. La civilización del Valle del Indo, contemporánea de Sumer, también mostró planificación urbana sofisticada. Sus sistemas de escritura y tecnología aparecieron en un plazo relativamente corto. Sus ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro fueron maravillas de la ingeniería urbana. Tenían tamaños de ladrillos estandarizados, sofisticados sistemas de drenaje y una planificación urbana organizada. La escritura del Indo permanece sin descifrar. Sin embargo, representa claramente un sistema de escritura sistemático que aparece completamente formado
en el registro arqueológico. En las Américas, civilizaciones como la Olmeca y más tarde la Maya mostraron un avance repentino en matemáticas, astronomía y arquitectura. Los mayas desarrollaron un sofisticado sistema de calendario y conceptos matemáticos, incluido el cero, independientemente de las civilizaciones del Viejo Mundo. Sus observaciones astronómicas fueron increíblemente precisas. Al igual que los sumerios, atribuyeron su conocimiento a dioses y portadores de cultura que descendieron del cielo. Es posible que los seres humanos en múltiples regiones hicieran independientemente descubrimientos intelectuales similares aproximadamente al mismo tiempo en la historia. ¿O hubo alguna fuente común de conocimiento que influyera en múltiples culturas? Las teorías difusionistas tradicionales propusieron que la civilización se extendió desde una única fuente. Han sido en gran parte abandonadas. La evidencia genética y arqueológica muestra que las principales civilizaciones se desarrollaron independientemente. Pero quizás hubo una transferencia de ideas y conocimiento entre culturas a través de rutas comerciales, migración u otros medios. Todavía no los entendemos completamente. Capítulo 11. El misterio permanece. A pesar de décadas de investigación y miles de excavaciones arqueológicas, aún no tenemos una respuesta satisfactoria. No sabemos cómo Sumer se saltó la fase de prueba y error de la civilización. Cada teoría tiene problemas significativos. La explicación dominante requiere que creamos en una cantidad masiva de evidencia faltante. Las teorías de difusión tienen dificultades para explicar de dónde provino la fuente original del conocimiento. Las interpretaciones de los antiguos astronautas carecen de pruebas físicas. Requieren aceptar premisas que entran en conflicto con nuestra comprensión de la física y la biología. La teoría de la civilización prehistórica avanzada es intrigante pero carece de evidencia arqueológica concluyente. Lo que podemos decir con certeza es que algo inusual sucedió en la antigua Mesopotamia. Un pueblo al que llamamos sumerios desarrolló o adquirió un impresionante cuerpo de conocimiento en un periodo de tiempo extraordinariamente corto. Crearon sistemas y tecnologías que influyeron en todas las civilizaciones que vinieron después de ellos. Nuestro mundo moderno todavía utiliza su sistema matemático, sus observaciones astronómicas, sus conceptos legales y sus principios arquitectónicos. Nos dieron la hora de 60 minutos, el círculo de 360 grados, la semana de 7 días y el zodíaco. Inventaron la escritura, lo que hizo posible el registro y la transmisión del conocimiento a través de las generaciones. Crearon las primeras ciudades, las primeras escuelas, las primeras bibliotecas y los primeros códigos legales. En un sentido muy real, los sumerios crearon la civilización. La pregunta que nos persigue es, ¿cómo? ¿Cómo supieron qué hacer cuando nadie lo había hecho antes? ¿Cómo evitaron los errores que cometieron todas las demás civilizaciones en desarrollo? ¿Cómo crearon sistemas sofisticados en múltiples campos simultáneamente? Hasta que encontremos más evidencia o desarrollemos nuevas formas de interpretar la evidencia que tenemos, el misterio permanecerá. Quizás futuros descubrimientos arqueológicos revelen las etapas de desarrollo faltantes. Esto mostraría que los sumerios aprendieron por prueba y error como todos los demás. Quizás la arqueología subacuática en el Golfo Pérsico descubra una civilización anterior que sirvió como fuente del conocimiento sumerio. Quizás nuevas técnicas para analizar textos antiguos revelen información que hemos pasado por alto. O quizás los sumerios eran exactamente lo que afirmaban ser, los receptores de conocimiento dado por seres a quienes llamaban dioses. Si esos seres eran extraterrestres, supervivientes de una civilización avanzada anterior o algo completamente distinto, quizás nunca lo sepamos.
Lo que sí sabemos es que los propios sumerios nunca afirmaron haber inventado su civilización. Afirmaron consistentemente que les fue dado, enseñado y transmitido desde los cielos. Toda cultura antigua tiene mitos de creación e historias de instrucción divina. Pero los sumerios son únicos en cuán específica y consistentemente describen la recepción de sistemas, de conocimiento completos, de fuentes no humanas. El misterio de Sumer no es solo un antiguo rompecabezas. Tiene implicaciones sobre cómo entendemos la historia y el potencial humano. Si las civilizaciones pueden avanzar rápidamente bajo las condiciones adecuadas, ¿cuáles son esas condiciones? Si el conocimiento puede ser transferido o enseñado lo suficientemente eficazmente como para saltarse generaciones de prueba y error. ¿Qué nos dice eso sobre la educación y la transmisión de información? Si los sumerios recibieron ayuda de alguna fuente externa, ¿estamos solos en el universo? ¿O hemos sido visitados e influenciados por inteligencia no humana? Estas preguntas importan porque moldean nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. La narrativa estándar del progreso humano es la de un avance gradual, donde cada generación construye lentamente sobre los logros de la anterior. Pero si Sumer nos muestra que el avance rápido es posible, que las civilizaciones pueden dar un salto repentino en lugar de ascender lentamente, entonces quizás el potencial humano sea mayor de lo que hemos creído. Quizás bajo las circunstancias adecuadas, con el conocimiento correcto o los maestros adecuados. Los humanos pueden lograr mucho más de lo que creemos posible. El misterio sumerio también nos recuerda cuánto desconocemos sobre nuestro propio pasado. A menudo pensamos en la historia como algo resuelto, la historia de la civilización humana como entendida y documentada. Pero la verdad es que quedan enormes lagunas en nuestro conocimiento. La mayoría de los sitios antiguos no han sido excavados. La mayoría de los textos antiguos no han sido traducidos. La mayoría de los artefactos antiguos no han sido analizados correctamente con tecnología moderna. A medida que la arqueología y la investigación histórica continúan, seguimos descubriendo cosas que desafían nuestras suposiciones. Esto nos obliga a reconsiderar las narrativas establecidas. Los sumerios nos dejaron no solo sus inventos y su conocimiento, sino también un misterio que nos sigue desafiando. Crearon una civilización que funcionó, que prosperó y que influyó en todo lo que vino después. Lo hicieron de una manera que aún parece imposible según nuestra comprensión de cómo se desarrollan las civilizaciones. Y nos dejaron registros que afirman claramente que no lo hicieron solos. Tenían maestros. El conocimiento les fue dado de fuentes más allá de la invención humana. La tecnología moderna ahora nos brinda nuevas herramientas para investigar este antiguo misterio. La arqueología satelital puede detectar estructuras enterradas sin excavación. El radar de penetración terrestre puede mapear sitios subterráneos. El análisis químico avanzado puede determinar la edad y el origen de los artefactos con una precisión sin precedentes. El análisis de ADN puede rastrear movimientos y conexiones de poblaciones antiguas. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden ayudar a descifrar escrituras no descifradas. También pueden detectar patrones en textos antiguos que los investigadores humanos podrían pasar por alto. Cada una de estas tecnologías ofrece esperanza. Quizás finalmente encontremos las respuestas que se nos han escapado durante más de un siglo de arqueología sumeria. Descubrimientos recientes continúan sorprendiendo a los investigadores. En 2021, arqueólogos trabajando en el sur de Irak descubrieron una estructura masiva bajo las arenas. Esta estructura es anterior a las ciudades sumerias más antiguas conocidas. El propósito del edificio sigue sin estar claro,
pero su tamaño y sofisticación sugieren que fue significativo. ¿Podría ser esta evidencia de la fase de desarrollo faltante de la civilización sumeria? ¿O simplemente empuja el misterio aún más atrás en el tiempo? Descubrimientos similares se están realizando en toda Mesopotamia. Esto sucede a medida que la estabilidad política regresa lentamente a la región y el trabajo arqueológico se reanuda. Cada nuevo hallazgo tiene el potencial de reescribir nuestra comprensión de cómo comenzó Sumer. La arqueología subacuática del Golfo Pérsico es quizás la frontera más prometedora para resolver el misterio sumerio. Como se mencionó anteriormente, el Golfo era significativamente más pequeño durante la última edad de hielo. Contaba con una extensa masa de tierra que ahora está bajo las olas. Si una civilización anterior existió en esta región y fue inundada cuando los niveles del mar subieron al final de la edad de hielo, sus ruinas ahora estarían bajo el agua. Estudios recientes han identificado sitios prometedores, incluyendo lo que parecen ser muros, estructuras e incluso posibles puertos bajo las aguas del Golfo. Excavar estos sitios es técnicamente desafiante y costoso. Pero si demuestran contener evidencia de una cultura presumeria sofisticada, esto podría finalmente explicar de dónde obtuvieron los sumerios su conocimiento. El desciframiento de los textos restantes sin traducir también ofrece esperanza. Aunque podemos leer cuneiforme sumerio, muchas tablillas permanecen sin traducir. Esto se debe simplemente a que no hay suficientes académicos con la experiencia para trabajar con los cientos de miles de tablillas en museos y depósitos de todo el mundo. La tecnología digital facilita fotografiar, catalogar y compartir imágenes de estas tablillas. Por ello, más investigadores pueden trabajar en ellas. Se están entrenando programas de aprendizaje automático para ayudar con la traducción. Esto podría permitirnos procesar textos mucho más rápido de lo que los académicos humanos podrían manejar solos. Entre estas tablillas no traducidas, podría haber textos que describan explícitamente los orígenes del conocimiento sumerio. Estos textos llenarían los vacíos en nuestra comprensión. Volvamos a los hechos centrales que hacen que el misterio sumerio sea tan convincente. Independientemente de la explicación que prefiramos, estos hechos permanecen indiscutibles. Primero, la civilización sumeria aparece en el registro arqueológico con capacidades sofisticadas ya establecidas. Esto no es una cuestión de interpretación o teoría. Es lo que muestra la evidencia física. Las capas más tempranas de las ciudades sumerias contienen arquitectura avanzada, productos estandarizados, complejos sistemas de riego y evidencia de estructuras sociales organizadas. No hay una progresión arqueológica clara de lo primitivo a lo avanzado en los sitios sumerios. Segundo, el sistema de escritura sumerio aparece notablemente maduro desde sus primeros ejemplos, mientras que los académicos han propuesto vías evolutivas desde fichas hasta la protoescritura y el cuneiforme. La evidencia física muestra un sistema que ya es sistemático y sofisticado en las tablillas más antiguas que hemos encontrado. En unas pocas generaciones, los sumerios escribían de todo, desde registros contables básicos hasta literatura compleja. También escribían códigos legales y textos científicos. Esto representa una tasa extraordinaria de desarrollo lingüístico e intelectual. En tercer lugar, las matemáticas, la astronomía y la ingeniería sumerias demuestran conocimientos que típicamente requieren muchas generaciones de observación, experimentación y refinamiento para ser adquiridos. El sistema numérico sexagesimal no es intuitivo. Es una elección deliberada que requiere razonamiento matemático para ser apreciada.
Las observaciones astronómicas registradas en los textos sumerios requieren décadas de observación continua del cielo para acumularse. Los principios de ingeniería evidentes en la arquitectura sumeria se desarrollan típicamente a través de un proceso de construcción, fallo, aprendizaje y reconstrucción. Sin embargo, los sumerios parecen haber omitido o acelerado este proceso dramáticamente. En cuarto lugar, los propios sumerios atribuyeron consistentemente su civilización a la instrucción divina, en lugar de la invención humana. Muchas culturas tienen mitos sobre dioses que enseñan diversas habilidades. Sin embargo, los relatos sumerios son notablemente específicos y consistentes. No solo afirman que los dioses los ayudaron, más bien, ofrecen relatos detallados de deidades específicas que enseñan habilidades concretas. También hablan de figuras portadoras de cultura que emergen del mar para instruir a la humanidad. Además, mencionan el conocimiento que desciende del cielo. Estos relatos aparecen en textos que abarcan más de 1000 años de historia sumeria. Esto sugiere una creencia cultural central en lugar de un embellecimiento posterior. En quinto lugar, el idioma sumerio es un aislado sin parientes conocidos. Además, aparece en forma escrita sin lenguas precursoras claras. La evolución lingüística suele dejar rastros y conexiones entre idiomas relacionados. Esto nos permite reconstruir familias lingüísticas y rastrear su desarrollo. Sin embargo, el idioma sumerio se mantiene solo, tan misterioso en sus orígenes como la civilización que lo habló. Este aislamiento lingüístico añade a la sensación de que los sumerios llegaron de otro lugar. O bien, sugiere que representan algo inusual en la historia humana. Estos hechos no prueban una explicación particular para el misterio sumerio. Sin embargo, establecen que realmente existe un enigma que requiere ser explicado. Algo inusual ocurrió en la antigua Mesopotamia. Este evento pudo ser un rápido desarrollo independiente, la influencia de una civilización desconocida anterior o una transferencia de conocimiento de una red cultural más amplia. Otra posibilidad es que fuera algo aún más extraordinario. Sea lo que fuere, representa una anomalía en el registro arqueológico que exige una explicación. Independientemente de cómo adquirieron su conocimiento, los sumerios cambiaron la historia humana para siempre. Sus innovaciones se extendieron por Mesopotamia y más allá, influyendo en todas las civilizaciones posteriores. Los acadios adoptaron el cuneiforme sumerio para su propia lengua semítica. Por su parte, los babilonios heredaron las matemáticas y la astronomía, creando sistemas más sofisticados. Los asirios utilizaron sus conceptos legales y los hititas sus ideas religiosas. Incluso culturas distantes, sin contacto directo, fueron influenciadas por ideas sumerias que se propagaron por difusión cultural. La invención de la escritura por sí sola habría bastado para hacer de los sumerios una de las civilizaciones más importantes de la historia. La escritura transformó la sociedad humana. Permitió que el conocimiento se conservara y transmitiera a través de generaciones, sin depender de la memoria humana. Antes de la escritura, el conocimiento moría con las personas que lo poseían. Después, este conocimiento podía ser registrado, estudiado, corregido y ampliado por personas que nunca conocieron a los descubridores originales. La escritura hizo posible la administración compleja, el comercio a larga distancia, los sistemas legales, la literatura, la historia y la ciencia. Toda civilización alfabetizada en la Tierra inventó la escritura independientemente o la aprendió de otra cultura. Los sumerios fueron los primeros. Pero los sumerios nos dieron mucho más que la escritura. Crearon las primeras ciudades,
demostrando que un gran número de personas podía vivir en comunidades organizadas. Estas comunidades tenían roles especializados y estructuras sociales complejas. Desarrollaron la agricultura hasta el punto de poder sostener poblaciones urbanas. Esto liberó a la gente de la agricultura de subsistencia para convertirse en artesanos, comerciantes, sacerdotes y eruditos. Además, establecieron el principio de que la ley debía ser escrita y conocida públicamente, en lugar de arbitraria y secreta. Crearon escuelas para formar escribas, estableciendo la idea de la educación formal. Construyeron templos y palacios que demostraron que la arquitectura podía ser funcional y monumental. Finalmente, compusieron literatura que mostró que las historias podían ser preservadas y compartidas a través del tiempo. Las contribuciones específicas son casi infinitas. Los sumerios inventaron la rueda, revolucionando el transporte y la fabricación de cerámica. Crearon el torno de alfarero, permitiendo la producción en masa de vasijas estandarizadas. Desarrollaron la metalurgia del bronce, inaugurando la Edad del Bronce. Elaboraron cerveza utilizando sofisticadas técnicas de fermentación, creando uno de los primeros procesos industriales de la humanidad. Inventaron el arado, aumentando drásticamente la productividad agrícola. Crearon la agricultura de irrigación, permitiendo el cultivo en regiones que de otro modo serían demasiado secas. Domesticaron animales para el trabajo, el transporte y la producción de alimentos a una escala sin precedentes. En matemáticas, su sistema de base 60 permanece incrustado en cómo medimos el tiempo y los ángulos. Cada vez que consulta el reloj, está utilizando las matemáticas sumerias. Cada vez que navega usando direcciones de brújula, está utilizando el círculo de 360 grados que inventaron los sumerios. Sus tablas matemáticas y métodos de cálculo influyeron en las matemáticas babilónicas, luego en las griegas. Estas últimas se convirtieron en la base de todas las matemáticas occidentales. Los matemáticos modernos que estudian antiguas tablillas sumerias siguen impresionados por la sofisticación de sus técnicas. En astronomía, los sumerios identificaron y nombraron muchas constelaciones que aún reconocemos. El zodíaco, que divide el cielo en 12 regiones correspondientes a 12 constelaciones, es una invención sumeria. Aunque la astrología como práctica predictiva se desarrolló más tarde, las observaciones astronómicas subyacentes y los catálogos estelares se originaron en Sumer. Sus textos astronómicos fueron preservados, copiados y expandidos por astrónomos babilonios posteriores. Esto influyó eventualmente en la astronomía griega y a través de ella en toda la tradición astronómica occidental. Cuando los astrónomos modernos miran a través de telescopios a estrellas distantes, continúan el trabajo que los sumerios comenzaron hace más de 5000 años. En literatura, obras sumerias como la epopeya de Gilgamesh establecieron formas narrativas y temas que aparecen en la literatura a lo largo de la historia. La historia de un gran diluvio que destruye a la humanidad, con una familia sobreviviendo en un barco, aparece en Gilgamesh mucho antes que en la Biblia hebrea. El tema de la búsqueda del héroe, la amistad y la pérdida, la búsqueda de la inmortalidad, son preocupaciones humanas universales. Sin embargo, los sumerios fueron de los primeros en expresarlas en una forma literaria duradera. La literatura griega, romana y europea posterior bebió de tradiciones que, en última instancia, se remontan a las innovaciones sumerias en la narración de historias. Hemos examinado la evidencia, explorado las teorías y reconocido el legado. A pesar de ello, volvemos a la pregunta central de cómo Sumer
Se saltó la fase de prueba y error de la civilización. Después de nuestra investigación, no tenemos una respuesta definitiva. Lo que tenemos son posibilidades, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Cada una de ellas exige aceptar algo que desafía nuestras suposiciones sobre la historia o la capacidad humana. Si aceptamos la explicación arqueológica principal, debemos creer que existe evidencia extensa de desarrollo sumerio gradual, pero que aún no ha sido encontrada. Esto requiere fe en que futuros descubrimientos llenarán las lagunas en nuestro conocimiento. No es una postura irrazonable. La arqueología nos sorprende frecuentemente con nuevos descubrimientos que reescriben narrativas establecidas. Sin embargo, nos exige aceptar que nos falta una cantidad sustancial de evidencia, suficiente para explicar lo que parecen ser siglos de desarrollo. Si aceptamos la teoría de una civilización desconocida anterior, debemos creer que existió una cultura sofisticada antes de Sumer. Sin embargo, dejó rastros arqueológicos mínimos. Esto podría explicarse por inundaciones, erosión o la falta de búsqueda en los lugares correctos. Las regiones submarinas del Golfo Pérsico son candidatos prometedores. Pero esta teoría no resuelve el misterio, solo lo traslada en el tiempo. Si una civilización anterior poseía todo este conocimiento, ¿de dónde lo obtuvo? Fue un desarrollo gradual y, de ser así, ¿dónde está su progresión arqueológica? ¿O lo recibieron también de alguna manera? Si aceptamos la teoría de la difusión cultural, debemos creer que el conocimiento sofisticado se estaba desarrollando en una amplia región, y que los sumerios eran simplemente parte de una red más grande. Esto parece plausible, pero nos exige explicar por qué tampoco vemos evidencia de desarrollo gradual en ninguna de las regiones conectadas. Si el conocimiento se extendía a través del comercio y el intercambio cultural, alguien tuvo que ser la fuente original de ese conocimiento. Y quienquiera que fuera, aún presenta el mismo misterio que los sumerios. Si consideramos la posibilidad de que los relatos sumerios de instrucción divina tengan alguna base en la realidad, entramos en un territorio aún más especulativo. ¿Pudo una civilización humana avanzada de otro lugar haber visitado Mesopotamia y compartido conocimiento? ¿Pudieron los sobrevivientes de una catástrofe haber llevado conocimiento sofisticado de una patria ahora destruida? ¿Pudo haber habido contacto con inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o algo para lo que no tenemos categoría? Estas posibilidades parecen fantásticas. Sin embargo, son las explicaciones que los propios sumerios ofrecieron. Descartarlas por completo nos exige asumir que los sumerios no entendieron su propia historia. Implica que sus relatos consistentes a lo largo de los siglos fueron pura mitología sin base histórica. Quizás la verdad implica elementos de múltiples teorías. Pudo haber existido una civilización anterior cuyos supervivientes llevaron conocimiento a Sumer. También pudo ser que ese conocimiento se extendiera a través de una red de culturas, siendo Sumer particularmente exitoso al preservarlo y sistematizarlo. Otra posibilidad es que los sumerios se desarrollaran más rápidamente de lo que creemos posible. Esto se debería a ventajas que no entendemos completamente, ya sean ambientales, sociales o cognitivas. Además, quizás los seres humanos en circunstancias extremas pueden lograr cosas que parecen imposibles en condiciones normales. Lo que no podemos hacer es ignorar el misterio. La evidencia es demasiado sustancial, las anomalías demasiado numerosas y las preguntas demasiado significativas. Ya sea que seas un arqueólogo convencional, uno teórico o simplemente alguien fascinado por los misterios antiguos, la cuestión sumeria exige atención. Esto no es un enigma histórico menor.
Es una pregunta fundamental sobre los orígenes humanos, la capacidad humana y la naturaleza de la civilización misma. Los sumerios lograron algo notable. Lo hicieron solos, con ayuda o heredando conocimientos de predecesores. Crearon una civilización que se convirtió en el modelo para todas las que les siguieron. Desarrollaron o adquirieron sistemas y tecnologías que todavía usamos. Nos dejaron un legado de innovación que moldeó la historia humana. Y nos dejaron un misterio que continúa desafiando nuestra comprensión de cómo surgen y se desarrollan las civilizaciones. Al estar aquí, 5000 años después del florecimiento de Sumer, nos vemos obligados a confrontar una verdad incómoda. Al mirar a través de la lente de la arqueología y la tecnología modernas, no conocemos nuestra propia historia tan completamente como creemos. La historia de la civilización humana aún contiene capítulos que faltan o son poco claros. Muchos están escritos en idiomas que no podemos leer completamente. Los sumerios son el ejemplo más dramático de esta incertidumbre, pero no son los únicos. Misterios rodean los orígenes de muchas civilizaciones antiguas. Estos van desde las estructuras megalíticas de Europa hasta la sofisticada astronomía de los mayas. También incluyen las maravillas de ingeniería del antiguo Egipto y las misteriosas ciudades del Valle del Indo. Cada uno de estos misterios sugiere que la historia humana es más compleja y sorprendente. También es más maravillosa que las narrativas simplificadas que aprendemos en la escuela. Cada uno sugiere que nuestros ancestros eran más capaces y conocedores. Quizás estaban más conectados a través de grandes distancias de lo que usualmente reconocemos. Cada uno nos recuerda que el pasado no está muerto ni resuelto. Está vivo con preguntas esperando ser respondidas. El misterio sumerio se encuentra en el centro de estas preguntas. Esto se debe a que Sumer está al principio de la historia registrada. Fueron los primeros, o estuvieron entre los primeros, en dejar constancia escrita. Nos dejaron evidencia directa de sus pensamientos, creencias y conocimientos. También registraron sus propios relatos sobre sus orígenes. Nos dijeron que su civilización les fue entregada. Describieron seres que venían del mar para enseñarles. Atribuyeron todo su conocimiento a la instrucción divina. ¿Sería sensato descartar estos relatos como mera mitología? ¿O deberíamos considerar que podrían conservar alguna memoria? Esta memoria, aunque distorsionada por el tiempo y la interpretación cultural, podría ser de eventos reales. La verdad es que no lo sabemos, y quizás el no saber sea importante en sí mismo. Quizás el misterio de Sumer cumple un propósito. Nos recuerda los límites de nuestro conocimiento y la inmensidad de lo que queda por descubrir. Quizás nos mantiene humildes. Nos impide confiar demasiado en nuestras narrativas sobre el pasado. Quizás nos inspira a seguir buscando, excavando, analizando y cuestionando. Quizás el camino hacia la comprensión es más valioso que cualquier respuesta única. Lo que podemos decir con certeza es esto. Los sumerios crearon algo extraordinario. Ya sea por su propio genio, por conocimiento heredado o por intercambio cultural, o a través de instrucción de alguna fuente externa, construyeron una civilización que cambió el mundo. Nos mostraron lo que es posible. Nos dieron herramientas que todavía usamos. Hicieron preguntas que aún reflexionamos. Lograron algo que todavía parece imposible. Al hacerlo, expandieron nuestro sentido del potencial humano. El misterio de cómo lo hicieron sigue sin resolverse. Pero el hecho de que lo hicieron no es un misterio. Seres humanos, hace 5000 años, en los pantanos del sur de Irak, crearon la escritura, ciudades, leyes, literatura, matemáticas y astronomía. Ese hecho es historia. Ese hecho es nuestra herencia.
Y ese hecho nos recuerda que los humanos son capaces de cosas notables, quizás incluso más notables de lo que aún comprendemos. Así que la próxima vez que alguien te diga que sabe exactamente cómo se desarrolló la civilización humana, o cómo progresó en etapas claras de lo primitivo a lo avanzado, recuerda a los sumerios. Recuerda que la civilización apareció en Mesopotamia con capacidades sofisticadas ya existentes. Recuerda que las personas que la crearon dijeron no haberla inventado, sino haberla recibido. Recuerda que después de más de 100 años de investigación arqueológica, todavía no tenemos todas las respuestas. Y recuerda que el misterio no es enemigo del conocimiento, sino su compañero. Nos impulsa a descubrir más, a comprender mejor y a nunca dejar de cuestionar. Los sumerios nos dejaron más que sus invenciones. Nos dejaron una pregunta que resuena a través de 5 milenios. ¿Cómo nos saltamos la fase de prueba y error? ¿Cómo supimos qué hacer? ¿De dónde vino nuestro conocimiento? Esa pregunta sigue sin respuesta. Espera futuros descubrimientos, análisis e ideas para resolverla finalmente. Hasta entonces, nos quedan la evidencia, las teorías y las posibilidades. Y la sensación duradera de que algo notable ocurrió en el antiguo Sumer. Algo que lo cambió todo. Si encontraste fascinante esta exploración del misterio sumerio, hay mucho más por descubrir sobre las civilizaciones antiguas y los aspectos inexplicables de la historia humana. Suscríbete para mantenerte al día sobre más temas misteriosos. Deja un me gusta si esto te hizo cuestionar lo que creías saber sobre la historia antigua. Comparte esto con cualquiera que ame los misterios arqueológicos y los enigmas antiguos. El pasado está lleno de secretos esperando ser desenterrados. La civilización sumeria es solo el principio. Hasta la próxima vez, sigue cuestionando, explorando y nunca dejes de buscar la verdad oculta en las arenas del tiempo.